Las dimensiones son el conjunto de áreas del quehacer cotidiano que conforman la realidad del ser humano. Existen diversas dimensiones que podemos mencionar, como la cognitiva, la afectiva, la sociopolítica, corporal, estética, comunicativa y espiritual. Pero la ética es una de las más importantes, puesto que determina el éxito del ser humano afrontándose a las demás áreas de su quehacer. La dimensión ética de las personas se alcanza cuando logran asumir de forma reflexiva tanto los principios como los valores que subyacen de la sociedad sobre sus conductas individuales. Es entonces que la dimensión ética de las personas influye directamente sobre la realización de estas en las demás áreas de la vida cotidiana. En cuanto al papel de la ética y la moral, debemos considerar que la ética es la ciencia que reflexiona sobre el comportamiento humano en base a los aspectos de lo bueno y lo malo, mientras que la moral se orienta a la práctica diaria de la asimilación de costumbres, usos y formas de actuar que son socialmente aceptadas. Debemos considerar que la ética orienta el dominio de la propia voluntad, estima los comportamientos correctos y resuelve aquellos conflictos cognitivos entre lo bueno y lo malo, mientras que la moral desarrolla conciencia de los deberes y derechos que tenemos como miembros de una sociedad, regula el comportamiento y además permite la inserción y aceptación grupal en la sociedad. Según Jean Piaget, existe una etapa heterónoma que va de los 5 a los 10 años, en los cuales los niños asimilan que las reglas son impuestas por las figuras de autoridad, padres, madres, profesores, mientras que la etapa autónoma, a partir de los 10 años, los niños alcanzan un mayor grado de independencia cognitiva y creen que las reglas son parte de un acuerdo consensuado con los demás miembros. Pero, por otra parte, Colbert establece 3 etapas: la preconvencional de los 4 a los 10 años, con un primer estadio de castigo y obediencia, con un condicionamiento conductual, y un segundo estadio de relativismo industrial, que actúa en base a respetar intereses ajenos, mientras la etapa convencional de los 10 a los 13 años establece una concordancia interpersonal en el primer estadio y en el segundo estadio un orden social y autoridad, mientras que la etapa postconvencional, que se alcanza con la madurez emocional plena, establece un contrato social en donde asimila que es parte de la aceptación del grupo social, y un segundo estadio de principios éticos y universales. En cuanto al proceso de formación en valores, podemos destacar a Egipto con su importante aporte, el Libro de los Muertos, en el cual su regulación se basa en el temor a las deidades sobrenaturales. Como segundo punto, Mesopotamia, con el Código Hammurabi, que es uno de los principales textos y más importantes antecedentes en cuanto a la regulación de la conducta social. Siguiente, Grecia y Roma, establece una importante reflexión filosófica en torno a lo bueno y lo malo por sus grandes teóricos como Sócrates, Platón y Aristóteles, mientras que en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, se establece una importante reivindicación de la dignidad humana con la abolición de ciertos privilegios de ciertas clases. Y por último, en la Segunda Guerra Mundial y consiguiente Declaración Universal de los Derechos Universales en 1948, se establece una jerarquización y tipificación de los derechos humanos universales. Según Giovanni Santoro, un sociólogo italiano, denomina al hombre de la actualidad como un homo videns, el cual solo entiende lo que ve a través de teléfonos, de computadoras, de televisión, de películas, de noticias, de celulares, pero no formula su propia realidad en base a la lectura, sino que prácticamente depende de la realidad que le muestra la tecnología, pero es incapaz de formular sus propias verdades en base a un juicio analítico. La sociedad actual la denomina Santori con formas de relacionarse poco convencionales, un consumo excesivo, estilos de vestirse exuberantes, un impacto ambiental indiferente a todos y una forma de hacer política basada en la violencia y en la difamación. En el mismo sentido, el sociólogo salvadoreño Óscar Martínez Peñate, en su libro La cultura del guanaco o la posmodernidad, define al ser salvadoreño caracterizado por el abandono de la razón analítica, segundo, porque surge un interés por el desarrollo individual, y tercero, porque abandona el sentido de colectividad y de unidad. La perspectiva en cuanto a ética, valores y moral pone de manifiesto el nivel de raciocinio diferente en cada uno de los seres humanos como resultado de sus procesos de educación desde pequeños, y también pone de manifiesto los diferentes componentes culturales de cada región.
En este sentido, el conocimiento e importancia de las perspectivas pone de manifiesto los diferentes puntos de vista, interpretaciones y significados de lo bueno y lo malo en torno a las diferentes culturas, estratos sociales y de manera individual. La complejidad de los actos se resume en que el bien nace de la rectitud total, mientras el mal de un solo defecto. Debemos considerar los elementos de todo acto, que sería el fin como el resultado, el objeto, los medios y la procedencia, y la circunstancia, que sería el contexto en el cual se desarrollan. Debemos considerar que existe una tipología, en la cual los actos buenos denominados lícitos, los malos los denominamos ilícitos, y los indiferentes son aquellos que al ser humano le resta importancia. Pero no debemos olvidar que el acto humano posee obstáculos, entre ellos la ignorancia, la inadvertencia. Al valorar el fin de los actos voluntarios, debemos valorar que esto implica dos momentos. Primero es asumir la responsabilidad de ordenar y dirigir su propia conducta, lo cual implica ser autónomo y responder por sus actos. Segundo, implica definir la intención, es decir, objeto de la acción a realizar por sí mismo. Esto implica tener conciencia de lo que hacemos. Pero no todos los actos voluntarios se rigen, como sería idealmente, por la ética y la moral, sino que existen otros criterios que pueden influir sobre estos, entre ellos el placer y los instintos, las normas inconscientes y el superyo, los valores que son apreciados por sí mismos, normas morales y civiles y la presión social.